15 a 20 minutos tratando de ingresar, he podido ahora pues entrar a esta sala donde nos encontramos acá con colegas del Instituto Latinoamericano en Derecho y Sociedad. Entonces, bueno, sin más preámbulos, sin más demora, en primer lugar quiero agradecer a mi amigo Henry Ventura Quesada, ¿no? Y al Instituto Latinoamericano en Derecho y Sociedad, INGLADES, por haberme permitido en esta oportunidad brindar un breve análisis respecto a un tipo penal en específico, y además un tipo penal pues que en esencia tiene muchos elementos de pero que se diferencia en cuanto al objeto material del delito. Me refiero al delito de peculado de uso, que también será materia pues de análisis en esta breve ponencia. Doctores, entonces, siendo que esta clase, porque esto es un diplomado, ¿verdad?, corresponderá analizar en esta clase al tipo penal de peculado previsto en el artículo 387 del Código Penal y al delito de peculado de uso previsto en el artículo 388 del Código Penal, pues vamos a empezar pues analizando estos tipos penales, que como bien sabemos pues son delitos de infracción del deber. Y eso, bueno, hacer esa mención, ¿no?, de que son delitos de infracción del deber, nos llama al razonamiento respecto a un tema que es relevante para estos delitos. No sé si ya han llevado clases previas respecto a los aspectos generales en este diplomado que se llama delito de corrupción de funcionarios, porque en realidad hay que entenderlo de una perspectiva amplia, ¿no? En verdad hay que entenderlo como delitos contra la administración pública. Entonces, no sé si se le habrán explicado en qué se diferencia pues un delito especial de un delito de infracción del deber, o si ustedes consideran que es lo mismo, ¿no? Más allá de yo desconocer ello, me gustaría precisar lo que yo concibo y lo que debe entenderse, ¿no?, de una perspectiva dogmática, para poder diferenciar qué es un delito especial y qué es un delito de infracción del deber, porque muchas veces, lamentablemente, concebimos que son sinónimos. Esto es, que al estar ante un delito especial, ya estaríamos ante un delito de infracción del deber, pero autores, eso no es correcto, ¿ya? Si bien pues existen convergencias en cuanto a los delitos especiales y los delitos de infracción del deber, no quiere decir que sean lo mismo. Por ejemplo, doctores, el tipo penal de amotinamiento regulado en el Código Penal, revísenlo, ¿no?, habla de que el detenido o interno, es decir, una persona que se encuentra pues retenido en una carceleta, en un penal, ¿no?, causa un motín, dice, será sancionado. Ahí, doctores, estamos ante un delito especial. ¿Por qué? Porque el detenido interno es pues un sujeto especial. Para que alguien cometa un motín tiene que tener esa calidad especial. Pero ¿será un delito de infracción del deber el delito de amotinamiento? Doctores, la respuesta es en negativo. Doctores, precisamente ese ejemplo yo siempre pongo para diferenciar entre delitos especiales y delito de infracción del deber, porque el detenido interno no tiene un deber especial, un deber frente a una institución, ¿no? Entonces, los delitos de infracción del deber tienen que ver con deberes institucionalizados, ¿ya? Más allá, doctores, más allá de esa concepción funcionalista de Jacobs, ¿no?, quien dice que en realidad todos los delitos, dice Jacobs, todos los delitos serían delitos de infracción del deber. ¿Y por qué dice esto Jacobs? Le doy un pequeño tip, ¿no?, más allá de que no tiene que ver mucho con esta ponencia. Para Jacobs, pues, todos los delitos son de infracción del deber porque en realidad hay algunos delitos de infracción del deber especial y otros de deber genérico. Por ejemplo, cuando el tipo penal de homicidio dice el que mata a otro será sancionado con una pena privativa de libertad no menor de 6 ni mayor de 20 años, en realidad el que mata a otro es el literal, pero la norma es no matar. Es decir, existe per se, bajo la perspectiva de Jacobs, un deber genérico, un deber de todos los ciudadanos, independientemente de sus cualidades especiales, ya, de no matar. Entonces, para Jacobs, en realidad, no se equivoca, ¿no? Todos los delitos son de infracción del deber, sino que algunos son de infracción del deber especial,
y otros delitos de infracción del deber genérico. Y hay que ver dentro de los delitos de infracción del deber especial a los deberes institucionalizados que implican, pues, a actuar de una determinada forma conforme a la cualidad especial que le otorga la norma penal, tal como sucede en los delitos de corrupción de funcionarios en sentido amplio, esto es, a los delitos contra la administración pública. Y autores, eso como primera precisión, ¿ya? Primera precisión a tenerse en cuenta, que es relevante, lo tengan en cuenta para poder entender y analizar cualquier tipo penal, ¿no? Cualquier tipo penal. Esperemos que luego de culminado este diplomado puedan ustedes entrar a analizar un tipo penal y entenderlo sin necesidad pues, de recurrir incluso a la doctrina, porque ya podrán saber que en realidad las interpretaciones nacen del texto literal de la ley, sea una interpretación literal, teleológica o sistemática. Sí, sin embargo, hay que pues darle dotes de racionalidad a esa interpretación y no jamás ir más allá de lo que prevé el legislador, ¿no? Porque eso ya podría implicar una interpretación extensiva in malam partem, en todo caso, o una interpretación por analogía que está prohibida. ¿Ya? Es violatorio al principio de legalidad. Entonces, autores, habiendo hecho esa breve precisión, que es relevante, vamos a entrar a analizar pues al tipo penal de peculado, que como vuelvo a decir, es un tipo penal de infracción del deber, que como ya expliqué, también es un tipo penal especial, pero no quiere decir, doctores, que esos conceptos sean equiparables, por lo que acabo de enseñar. ¿Ya, autores? Entonces, el tipo penal de peculado está regulado en el artículo 387 del Código Penal. Pero primero quería detallarles que esta ponencia, como va a ser un análisis del tipo penal de peculado, ¿no? Va a ser pues un análisis del 387 y del 388 a nivel de su tipicidad, ¿ya? Y además, para culminar, vamos a hacer un breve análisis jurisprudencial, para que más o menos ustedes puedan ver cómo ha ido analizando nuestros órganos jurisdiccionales nacionales a este tipo penal. Entonces, doctores, tipo penal de peculado, en verdad, el término peculado, ¿no? De la denominación, ¿no? Peculatus del derecho romano. En el derecho romano, pues, el peculado constituía una forma grabada de hurto, ¿no? El derecho romano canónico, por ejemplo, constituía un hurto respecto de las cosas que pertenecían a los dioses. Sin embargo, el derecho romano perdón, el peculatus, como una forma grabada del hurto, constituía en un apoderamiento, ¿no? O una sustracción de dinero público. Más o menos desde ahí viene su origen, ¿no? De distinción, de un apoderamiento respecto a bienes de carácter público, diferente, por ejemplo, autores, a como actualmente conocemos nosotros, al tipo penal de apropiación del artículo 190 del Código Penal, que es el tipo penal, ¿no? propio, del cual pues proviene este tipo impropio que es el delito de peculado, porque en verdad sus elementos objetivos son los mismos, a excepción pues del cuasi lo mismo, ¿no? Porque habría que ver uno que otro dato ahí en el artículo 190 en cuanto a la apropiación ilícita respecto al peculado, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a el deber de devolver, ese deber de devolver o deber de custodia, en cuanto al deber de custodia, sí hay o deber de cumplir un fin determinado que podría caber dentro del deber de custodia, administración y percepción, podría haber convergencias entre el peculado y la apropiación ilícita, pero no más cuanto al deber de devolver que existe en la apropiación ilícita, y eso no existe, no está tipificado en el artículo 387 del peculado. Así que, si bien la apropiación ilícita tiene elementos del delito peculado, solo son algunos y no en su totalidad, ¿ya? Hay algunas distinciones, además de la calidad del funcionario o servidor público, que se apodera de un caudal o efecto público, a diferencia de la apropiación ilícita que tiene que ver con un sujeto particular que se apodera de un bien que no tiene naturaleza pública. Entonces, autores, el tipo penal de peculado se encuentra previsto en el artículo 387, como ya he señalado, y a la letra, pues, dice lo siguiente, ¿no? El funcionario o servidor público que se apropia o utiliza. Desde ahí ya podemos ir viendo, autores,
más o menos la tipicidad objetiva, ¿no? Recordemos que todo tipo penal tiene elementos objetivos y subjetivos, ¿verdad? Efectivo. Sujeto activo, conducta típica o verbo rector, ¿verdad? Objeto material del delito. En este caso, el sujeto activo, como ya veníamos señalando, es un delito especial y infracción del deber, y además, como veremos, es un delito de infracción del deber, como diría mi profesor de la maestría en ciencias penales, el profesor Ramiro Salinas, estamos a un tipo penal especialísimo. ¿Y por qué especialísimo, no? Bueno, con racionalidad, mi profesor Salinas Sixa lo dice en sus clases y también lo dice en sus libros, hay tipos penales, como por ejemplo el de peculado, ¿no? Que tiene el término por razón de su cargo. Y esa terminología utilizada por el legislador de por razón de su cargo imbrica una relación funcional mayor aún, ¿no?, del sujeto activo con el objeto material del delito respecto de otros tipos penales. Y es por eso que dice con razón el profesor Salinas Sicha, ¿no?, que es el tipo penal de peculado un tipo penal de carácter especialísimo. Y ahorita lo vamos a ver al dar lectura. Como volvemos a decir, ¿es un tipo penal especial de infracción del deber? Sí. ¿Dónde se evidencia? En la propia norma penal. El funcionario o servidor público, dice, ¿no? Además dice que se apropia o utiliza. Es decir, estamos doctores, ante dos verbos rectores, ¿no? El peculado por apropiación y el peculado por utilización. Entonces, doctores, ¿qué se debe concebir por peculado por apropiación, ¿no? ¿Y qué se debe concebir por peculado por utilización? Porque son dos verbos rectores, ¿verdad? Peculado por apropiación, doctores, así lo ha entendido la jurisprudencia, y por ejemplo, revisen el acuerdo plenario 4/2005, ¿no?, que trabaja, pues, los presupuestos objetivos y subjetivos del tipo penal de peculado, y seguramente muchos de ustedes lo han revisado, así que en esta clase no va a ser materia de análisis mucho, sino otras jurisprudencias. ¿Qué se debe entender por el tipo penal de peculado por apropiación, en su modalidad de apropiación, ¿no? Implicaría pues todo acto de apropiar, ¿no?, de hacer suyo, ¿no?, de hacer suyo caudales o efectos de carácter público, ¿no?, apartándolo para ello de la esfera pública a la que pertenecía, es decir, apartándolo de la administración pública a una disposición privada, particular o de un tercero, porque así habla el tipo penal de peculado en el artículo 387, como vamos a ver. ¿Y qué se debe entender, doctores, ¿no?, por peculado por utilización? Bueno, adoptando ciertos criterios subjetivos que se aceptan en la doctrina, y así incluso el acuerdo plenario 4/2005, porque así lo adopta, dice, ¿no? Habla de una finalidad no de apropiarse, dice el acuerdo plenario 4/2005. La doctrina sigue ese criterio también y es inevitable, pues, hacer una diferenciación entre peculado por apropiación y por utilización bajo criterios subjetivos. ¿Qué debe entenderse, ¿no?, por peculado por utilización? Implica, pues, disfrutar, ¿no?, hacer uso de ese efecto o caudal público, pero sin la intención, y ahí va a estar el criterio subjetivo de diferenciación que adopta la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4/2005 y la doctrina nacional en su mayoría, ¿no?, sin la finalidad o sin el ánimo de apropiarse. Eso es lo que dice, pues, nuestra jurisprudencia y doctrina al respecto de cómo se debe concebir ese término o verbo rector de utilización, peculado por utilización, ¿no? Un peculado por apropiación y un peculado por utilización, dos modalidades típicas. ¿Qué más dice el artículo 387? Que vamos analizándolo de forma taxativa, ¿verdad? De forma disgregada para mejor entendimiento. Dice, se apropia y utiliza en cualquier forma, ¿ya? En cualquier forma, eso es relevante, tengan en cuenta, autores, ¿ya? Es relevante, muy relevante, tengan en cuenta este término, en cualquier forma. Cuando el legislador dice, el funcionario o servidor público que se apropia utiliza en cualquier forma, lo que está diciendo es que la apropiación, ¿ya?, la apropiación puede realizarse por cualquier medio. No hay un medio típico en específico. Es decir, puede ser por sustracción o puede ser por otro medio. ¿Ya, autores? La mayoría, ¿no?, en la jurisprudencia, siguiendo pues siguiendo la perspectiva de la legislación comparada, por ejemplo, como
como en Argentina o en España, donde se utiliza el término sustracción, el término sustragere, ¿ya? Se entiende pues que un medio propio en el delito peculado es la sustracción, para finalmente se puede ejecutar el apoderamiento, ¿ya, doctores? Pero, más allá de ello, no existe un número clausus de medios típicos, ¿ya? Para la apropiación, ¿ya, doctores? O para la utilización de ese efecto o caudal público, porque recordemos que son dos modalidades típicas, ¿ya? Por eso dice, apropia y utiliza en cualquier forma. Para sí o para otro, es decir, que esto puede ser, ¿no?, un apoderamiento para sí mismo, un apoderamiento o disponibilidad de un tercero, ¿no? En caso sea una disponibilidad para uso, una disponibilidad para utilizarlo ya como un bien propio, que implicaría un peculado por apropiación, y en el otro caso estaríamos en el uso y disfrute, ¿verdad?, ante un peculado por utilización, que como veremos más adelante al analizar el artículo 388, podemos percatarnos que material del delito, es decir, sobre ese efecto caudal que en la utilización recae, a diferencia de bienes específicos sobre los cuales recae la acción en el peculado de uso, como veremos más adelante al analizar el artículo 388. Seguimos entonces, autores, ¿no? El funcionario o servidor público que se apropie o utilice cualquier forma para sí o para otro caudales o efectos, y ahí va el tema importante. A partir de aquí viene el análisis de la relación funcional, ¿ya? Porque la relación funcional, doctores, está ligada, sí, al objeto material, pero en función a un deber normativo penal. ¿Cuál es? El deber de percepción, el deber de administración y el deber de custodia. Otros deberes no se le pueden exigir para el análisis típico a una persona cuando supuestamente realiza un acto de apropiación o utilización indebido de efectos o caudales públicos. ¿Los autores? Entonces, aquí viene, dice, cuya percepción, administración o custodia le estén confiados por razón de su cargo, ¿no? Como yo ya les venía advirtiendo bajo la perspectiva de que estamos ante un deber, ante un delito de infracción del deber, no cualquier delito de infracción del deber, ¿no?, de un deber especial, sino la infracción de un deber, doctores, especialísimo. ¿Por qué especialísimo? Porque ese deber normativo está circunscrito a circunstancias específicas. Percepción, administración o custodia. ¿Y dónde, doctores? Ustedes dirán, doctor Álvaro, ¿y dónde se tiene que analizar esos deberes normativos, ¿no?, de carácter penal? ¿No? Se tienen que analizar bajo un juicio de valor, ¿no?, en eso llamado imputación objetiva, que, doctores, ustedes deben saber, la imputación objetiva es un juicio de valor adicional al juicio de subsunción causal, como bien dice el profesor Wogan Fries, pero ese es otro tema, un poco más profundo. Pero más allá de ello, en el análisis de la tipicidad que implica la imputación objetiva, hay que ir entonces a la normativa extrapenal, porque recordemos que estamos ante un funcionario servidor que en su actuación específica normativa penal respecto a la percepción, administración y custodia, tiene que estar regulado también de esa misma manera en normativas extrapenales, para ver en qué consiste, pues, su deber de percepción, para ver en qué consiste su deber de administración, para ver hasta dónde llega su deber de custodia. ¿Ya, doctores? Entonces, así debe interpretarse el tipo penal de peculado, que es un tipo penal especialísimo, ¿no? Y acaba ahí y dice será reprimido. Entonces, ahí, hasta ahí hemos analizado, doctores, el tipo objetivo, es decir, los elementos objetivos, ¿ya?, del tipo penal de peculado por apropiación o por utilización de carácter doloso, doctores. Porque como ustedes podrán ver, en el último párrafo, doctores, del artículo 387 del Código Penal, nos encontramos, pues, además, ante la sanción de un peculado por imprudencia, es decir, un peculado por no haber culposo. ¿De, autores? Que, como podemos ver, en realidad
están ligados a actos de sustracción de un tercero sobre el cual no tuvo un deber de cuidado quien tenía un deber específico respecto al caudal o efecto confiado a su cargo. ¿Autores? Entonces, bueno, hablando ya en esa perspectiva, porque habíamos hablado de la tipicidad objetiva y subjetiva, ¿no? En el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal, tipo penal de peculado por apropiación o por utilización, ¿no, doctores? Estamos ante un tipo penal de carácter doloso. ¿No, doctores? De carácter doloso. Y doctores, ¿de dónde se evidencia eso? Quizá algunos doctores recuerdan sus clases de universidad, quizá otros no. Entonces, hay que recordarlo. ¿De dónde nace esa interpretación? ¿No? Más allá que la doctrina diga, no, es un delito doloso, es un delito doloso. ¿De dónde nace esa interpretación? Doctores, nace, para que recuerden, para que traigan a colación, ¿verdad? Sus clases en pregrado, o si es que ya lo tienen en cuenta, para que lo recuerden, ¿verdad? Y no se les olvide que el artículo 12, doctores, el artículo 12 del Código Penal es claro, ¿no? Al indicar de que estaremos ante delitos dolosos cuando este no esté previsto en la ley. Es decir, solo se estará ante delitos culposos cuando este está previsto en la ley. Es lo que dice el artículo 2. Cuando, por ejemplo, en el tipo penal no dice el que por culpa, el que por imprudencia, el que no habiendo tenido diligencia. Si no dice eso el tipo penal, ¿ya? Si solo dice el que o el funcionario o la persona que comete, si dice eso, sin precisar acto culposo, acto imprudente o acto de no diligencia, como sucede en el homicidio culposo, como sucede, como veremos, en el peculado culposo, si no dice eso, por mandato del artículo 12 del Código Penal, se debe sobreentender que estamos ante un tipo penal de carácter doloso, ¿ya, doctores? Es decir, si no está la precisión respecto a un deber de prudencia, entonces se sobreentiende, dice el artículo 12, que estamos en un tipo penal doloso. Y eso es lo que sucede en el artículo 387, primer párrafo. Dice, el funcionario o servidor público. No dice el que por culpa. No dice el que no habiendo tenido deberes de prudencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, por mandato del artículo 12, es un tipo penal doloso. ¿Ya, autores? Ahora, tendrá un elemento subjetivo del tipo, ¿no? Es decir, existirá, además de ese dolo de conocimiento respecto, porque ojo, ¿qué dice la doctrina de la jurisprudencia? De que la tipicidad subjetiva debe analizarse como el dolo. ¿Y qué implica el dolo en el peculado? Implica el conocimiento respecto de que ese bien, ¿no? Es decir, ese efecto caudal es de carácter público y le pertenece per se a la administración pública, ¿no? Y además, ¿no? Siguiendo el criterio cognitivo-volitivo, conciencia y voluntad del dolo, ¿no? Criterio finalista, siguiendo ese criterio, ¿no? Cognitivo-volitivo, diríamos que es conocimiento de ello, ¿no? De lo que acabo de precisar, es decir, de que está ante un deber de percepción, custodio o administración de un bien de carácter público, efecto caudal de carácter público, y intención, doctores, de apropiarse de ese efecto o caudal público como si fuese un bien propio, es decir, un bien de carácter privado. Entonces, así se analiza la tipicidad subjetiva en el delito de peculado. Pero la pregunta era, ¿cabe el elemento subjetivo del delito ánimo, ¿no? Ánimo de apropiarse, ¿no? Así como existe en el tipo penal de hurto? No, doctores, ¿ya? Porque por respeto al principio de legalidad, hay que concebir que los elementos subjetivos del tipo nacen de una interpretación de lo que está previsto en la ley. Así como existe en el artículo 185 del Código Penal, donde se dice, ¿no? Que el que para obtener provecho, ¿no? Se apodera total o parcialmente de un bien mueble ajeno, ¿no? O total o parcialmente ajeno, ¿verdad? Sustrayendo el lugar donde se encuentra, será sancionado con una pena no menor de 3 años, dice el 185. ¿Ya? Pero ahí está diciendo, el que para obtener provecho, la ley lo dice. Y es por eso que se puede concebir que hay un elemento subjetivo del tipo. No puede decirse, ¿no? Porque se le place al interpretador, ¿no? De que acá hay un elemento subjetivo, porque la ley no lo prevé. No está previsto en el artículo 387 conforme acabamos de analizar. ¿Ya, doctores?
Y hay una jurisprudencia por ahí que da cuenta precisamente de eso, ¿ya? Que eso no es exigible en cuanto a análisis de tipicidad del delito de peculado. Ahora, autores, hay una forma agravada de peculado, ¿no? Y su forma agravada tiene que ver en cuanto a que la acción del sujeto activo recae sobre un efecto caudal que tiene un valor, ¿no?, ponderable para el legislador. Así lo prevé pues en el segundo párrafo, ¿no? Estamos ante un peculado doloso agravado, ¿no?, cuando el valor de lo apropiado, como dice el legislador en el segundo párrafo del artículo 387, ¿ya?, cuando el valor de lo apropiado o utilizado sobrepase 10 unidades impositivas tributarias. Es decir, cuando sobrepase 10 UITs, ¿no?, estaremos ante un peculado doloso agravado. Precisamente la agravación tiene que ver con la sobrecriminalización, es decir, agravar una conducta por una cualidad adicional agregada por el legislador. En este caso, que tenga que ver con la cualidad de que el efecto caudal público tiene un peso, ¿no?, un valor mayor a 10 UITs. Y finalmente, doctores, en cuanto al delito de peculado, ¿no?, al delito de peculado culposo, ¿no?, que está previsto en el último párrafo del artículo 387. ¿Ya, doctores? Verdad, y me olvidaba, el tercer párrafo también habla de otra agravante. Ya tiene que ver con la cualidad del caudal o efecto en función a la finalidad que tenía, ¿no? Es decir, tenía una finalidad existencial o una finalidad de estar destinado a un programa de apoyo social, ¿no? Un programa de inclusión social o de apoyo, como dice el tercer párrafo del artículo 387. En esos casos también, doctores, para precisar, estaremos ante un delito de peculado de carácter agravado, es decir, un delito de peculado sobrecriminalizado. En el último párrafo del artículo 387, doctores, el Código Penal nos dice lo siguiente, y ahí va la precisión respecto a lo que yo les decía para analizar, ¿no?, la tipicidad subjetiva en todos los tipos penales, no solo los delitos de corrupción de funcionarios. Esto es una regla para todos los tipos penales previstos en el libro segundo, que es la parte especial del Código Penal de 1991, ¿no? Doctores, como ustedes saben, el Código Penal tiene 3 libros, ¿no? Del artículo 1 al artículo 105 está el libro primero, ¿no?, más allá del título preliminar, ¿no?, más allá del título preliminar, del artículo 1 al artículo 105, el libro primero regula las reglas generales, ¿ya?, de aplicación para la parte especial, es decir, donde están los tipos penales. Y precisamente el artículo 2 es una regla general de aplicación para todos los tipos penales especiales, no solo para los delitos de corrupción de funcionarios en sentido amplio, como le vuelvo a decir, que son los delitos contra la administración pública y que son materia de este diplomado. Autores, para hacer esa precisión, es importante. Entonces, lo que yo les venía explicando en cuanto al análisis de la tipicidad subjetiva, que es regla general por mandato del artículo 12, se evidencia en el último párrafo del artículo 387. ¿Qué dice? ¿No? Nos dice que será sancionado la persona que, es decir, el agente, ¿no?, que por culpa da ocasión a que se efectúe por otra persona. Ojo, que cuando dice el agente, está haciendo alusión al primer párrafo, ¿verdad? Es decir, al funcionario servidor público, ¿ya? Interpretación sistemática y teleológica. Si el agente por culpa da ocasión a que se efectúe por otra persona la sustracción de caudales o efectos, será reprimido. ¿Verdad, doctores? Es decir, lo que yo les venía advirtiendo. En el tipo penal de peculado culposo, en esencia, se castiga el deber de imprudencia, el no haber adoptado medidas de diligencia por parte del funcionario o servidor público que tenía un deber especialísimo en el caudal o efecto para evitar que un tercero sustraiga esos efectos o caudales. En eso, doctores, en eso consiste el tipo penal de peculado culposo. Y ustedes se podrán percatar
cuando entremos al punto, al ítem de análisis jurisprudencial, que es el último punto a tratar en esta breve clase, de que así lo concibe nuestra jurisprudencia de la Corte Suprema. ¿Ya, autores? Entonces, como podemos ver, se sanciona, pues, el no deber de prudencia, la imprudencia, mejor dicho, de haberse permitido por parte del funcionario o servidor público que tenía un deber especialísimo en función al caudal o efecto, ¿verdad? Para que un tercero sustraiga ese efecto. Entonces, como no tuvo esa diligencia dentro de sus deberes, ojo, hay que ver por eso, y hay que ver vamos a ver cómo se analiza por parte de la Corte Suprema esa competencia funcional del funcionario servidor público en el peculado culposo. Vamos a verlo en la jurisprudencia al finalizar, autores, pero así opera la tipicidad en el peculado culposo respecto a una conducta de un tercero. Interesante, ¿no? Interesante. Doctores, bueno, me olvidaba precisar que había señalado en cuanto a la relación funcional, ¿no? Actos de percepción, administración, custodia. ¿Qué debe entenderse? Bueno, ustedes pueden revisarlo en el acuerdo plenario 4/2005 que les he señalado, pero ahí pues se precisa que la percepción debe entenderse como aquella captación o recepción de caudales o efectos, es decir, la conducta de haber recibido, ¿no? De haberse captado caudales o efectos públicos implica actos de percepción. Y habría que ver si esa percepción o captación está regulado en la normativa extrapenal como un deber propio de esta persona conforme a su cargo. ¿No, doctores? Administración debe entenderse como todo tipo de función de administración, ¿no? De manejo, de conducción, así como en una empresa, igual en una entidad pública, ¿no? El manejo, la dirección, la conducción de la función específica de su cargo respecto de ese caudal o efecto, ¿no? Administrar ese caudal o efecto, ¿no? Custodiar tiene que ver con actos de protección, con actos de vigilancia, ¿verdad? ¿No? De conservación respecto al funcionario o servidor público en cuanto al efecto o caudal público. Doctores, eso como precisión que me olvidaba dar cuenta. Ahora, doctores, en cuanto a la relación funcional que ahorita acabo de precisar. Esta relación funcional puede ser directa o indirecta. De autores, así lo ha entendido la Corte Suprema, pues en la casación del exgobernador regional de Ancash, César Álvarez, ¿no? A quien le pusieron en la prensa ese apodo, ¿no? Lo etiquetaron, lo estigmatizaron como la bestia. ¿Ya? En ese caso, en la acusación 160-2014, doctores, dijo eso la Corte Suprema. ¿Ya? Pero más allá de por qué había sucedido en este caso. En este caso, pues, se había planteado por parte de la defensa de César Álvarez una excepción de improcedencia de acción. Se decía, pues, por parte de la defensa de César Álvarez, que como César Álvarez era presidente, es decir, perdón, era gobernador regional de Ancash, ya no tenía, pues, ni siquiera una relación funcional de carácter genérica, ¿no? Con los efectos o caudales de un proyecto de obras denominado Chinecas, ¿ya? Bajo esa concepción, el auto de primera instancia, ¿ya? Y el auto de segunda instancia confirmaron, ¿no? De que estaríamos ante un hecho atípico de peculado. Esto, pues, es materia de casación por parte de la Fiscalía, ¿verdad? No va a plantear casación por acción. Llegó a la Corte Suprema y la Corte Suprema, pues, declaró fundada la casación y dijo que si bien hay funciones, se podría decir, no hay una relación funcional en cuanto a los efectos y caudales, ¿no? Respecto de deberes de administración, custodia y percepción, por ser presidente, perdón, gobernador regional de Ancash, ¿ya, autores? Si bien ello es así, ¿no? Decía de que también en este caso se ha demostrado de que, perdón, se ha demostrado no, se estaría por demostrar, ¿no? O estaríamos en un juicio de probabilidad en cuanto a que el señor César Álvarez además era presidente del consejo directivo del proyecto
Regional Chinecas. Y entonces la Corte Suprema dijo, sí, como presidente regional, no, ¿ya? Pero como presidente del Consejo Directivo del Proyecto Regional Chinecas, sí tiene, pues, dice, una cierta relación funcional, ¿no? Entonces, habría que ver, se dice la Corte Suprema, y eso es contradictorio, habría que ver, se dice luego en el curso del proceso, cuál es la función que tenía, ¿no? Como presidente del Consejo Directivo del Proyecto Regional Chinecas, para ver su relación funcional con el objeto material, es decir, con el efecto caudal público. Es decir, se valora prueba por parte de la Corte Suprema, porque finalmente la Corte Suprema dice, ¿no? Hay que entender de que para determinar la relación funcional hay que esperar a que termine el proceso. Pero eso es un error, ¿no? Ese es un error porque recordemos que el juicio de tipicidad, además de adecuarse el hecho a los elementos objetivos y subjetivos, se completa con el juicio de valor, que viene a ser la imputación objetiva, en el análisis de la normativa extrapenal que regula las funciones especializadas del funcionario servidor público en el delito de peculado. Así debe conseguirse. Sin embargo, la Corte Suprema dijo, pues, habría que ver, dice, si como presidente del Consejo Directivo del Proyecto Regional de Chinecas, pudo, pues, haber tenido una relación funcional, y eso se determinará al final del proceso, y por eso que declaró fundada la casación. Criticable, ¿no? Le voy a citar, eso se encuentra para que ustedes puedan verificar en la casación 160-2014, fundamentos jurídicos 25 y 26. ¿Qué dice la Corte Suprema? La Corte Suprema dice lo siguiente: la verificación real del alcance de las funciones genéricas y específicas que tenía el procesado Álvarez Aguilar deben ser analizadas al interior del proceso. Ya ves lo que yo le decía. Que transite, dice, entre paréntesis, oportunamente, por todas las etapas que comprendan al proceso común conforme al nuevo Código Procesal. ¿Ya? Eso lo dice en el Fundamento Jurídico 26. En el Fundamento Jurídico 25 es donde precisa, pues, que esa característica de presidente del Consejo Directivo del Proyecto Regional Chinecas podría implicar una cierta relación funcional con el caudal o efecto. Pero eso es un tema probatorio y no se podía haber discutido en una casación que discutía autos que habían resuelto sobre excepción de improcedimiento que tiene que ver con el juicio de subsunción causal sumado al juicio de valor, que es propio de la imputación objetiva y que implica, pues, ese análisis en la normativa extrapenal para ver si es imputable objetivamente ese tipo penal a un funcionario servidor público determinado a título de autor. Entonces, autores, hasta ahí hemos precisado la tipicidad objetiva y subjetiva, y para agregar hay que señalar que en el delito de peculado estamos ante un delito de carácter pluriofensivo, ¿y autores? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, doctores, que hay bienes jurídicos, ¿no? Plurales que son materia de protección por parte de esta norma penal, que busca evitar, pues, que se apropie alguien o utilice efectos o caudales públicos del Estado. ¿Cuáles son, pues? Ustedes pueden verificarlo en la doctrina, entre ellos el profesor Salinas Sitch, el profesor Reati, el profesor Abantón, que cada uno con sus matizaciones, y finalmente lo que ha concebido la Corte Suprema en el Acuerdo Plenario 4/2005 es de que son dos los bienes jurídicos. Uno, tutelar los intereses ¿no? patrimoniales del Estado, es decir, evitar que se lesionen los intereses patrimoniales del Estado y evitar el abuso en cuanto a la administración, percepción o custodia que pueda tener un funcionario o servidor público, ¿no? A quien por razón de su cargo se le ha brindado esa confianza, ¿no? Respecto al efecto o caudal público. Eso es lo que dice la Corte Suprema en esencia. ¿Ya, autores? Ahora, ¿cuándo se consuma, doctores, el delito de peculado por apropiación y cuándo se consuma el delito de peculado por utilización? El delito de peculado por apropiación, doctores, se consuma, ¿no? Se consuma, y ahorita vamos a citar la jurisprudencia respectiva, cuando hay una disponibilidad jurídica del bien, es decir, una libre disponibilidad, ¿no? De realizar lo que uno desea con el efecto caudal público, ¿no? Sin ninguna perturbación
es decir, disponer libremente de ese efecto caudal público. Autores, por ejemplo, el recurso de nulidad 1940-2017 ANCAS precisa ese criterio de cómo se consuma, ¿no? El peculado por apropiación. ¿Qué dice? ¿No? Dice lo siguiente. Y este es un caso de un alcalde, ya autores, esto es un caso de un alcalde. Así. ¿Qué dice la Corte Suprema? El alcalde como máxima autoridad de la municipalidad tiene, y mira, es interesante, ¿eh? Dice que el alcalde tiene inmediatamente, mira, tiene inmediatamente la disposición funcional sobre los caudales públicos, entre paréntesis, existencia de una relación funcional sobre ellos. A él le corresponde, desde lógicas de administración o gestión, dirigir y supervisar las actividades económicas de la institución edil, al punto que la disposición de los bienes jurídicos para finalidades determinadas requiere de su concurso directivo. El conjunto de obras realizadas y cuestionadas, vulnerando las regulaciones de la materia que comprometían el presupuesto de la municipalidad, no podían realizarse sin su necesaria intervención como máxima autoridad, ¿no? El recurso defensivo del causado debe desestimarse, dice la Corte Suprema. Es decir, habla, ¿no?, de una relación funcional, pero además de una disponibilidad jurídica. Tanto es así que el alcalde puede tener, pues, esa relación funcional con el efecto caudal para la Corte Suprema. Interesante, ¿no? Entonces, he citado esa jurisprudencia y hay otra adicional, ¿ya?, que tiene que ver también con la consumación del tipo penal de peculado. Es, doctores, ya es el recurso de nulidad 1522, recurso de nulidad 1522-2015 ICA. ¿Ya, doctores? ¿Qué dice la Corte Suprema? Dice que para la existencia del delito de peculado no es necesario que sobre los bienes que se le haya confiado por razón de su cargo, el agente ejerza una tenencia material directa, dice. Basta con que éste tenga la disponibilidad jurídica, es decir, aquella posibilidad de libre disposición que en virtud de la ley el funcionario servidor público tenga. Es decir, ¿no?, además de esa relación funcional, ¿no?, la libre disponibilidad que se tenga sobre el efecto caudal luego de haberse sustraído porque recordemos que el medio típico no es números clausus, como ya le había precisado, uno puede sustraerlo para apoderarse o puede utilizar otros medios, porque el tipo penal de 387 sí lo prevé. Más allá de ello, se señala que la disponibilidad jurídica, la disponibilidad de adoptar libremente decisiones sobre esos bienes o efectos o caudales, implica la consumación del delito de peculado por apropiación. Y en cuanto al delito de peculado por utilización, ¿no?, vamos a ver que que se consuma luego, pues, de que se ha realizado también ese medio que no es típico, ¿verdad?, porque es un medio números apertus, como dice, el que se apodera o utiliza de cualquier forma, como dice el artículo 387, ¿verdad?, luego de haberse apartado de la esfera pública de cualquier forma, ¿verdad?, como mayor sucede es mediante sustracción, ¿no?, los efectos o caudales, esos efectos o caudales son disfrutados, son utilizados. Mientras no suceda ello, estaremos ante la tentativa de un delito de peculado por utilización. ¿Ya, doctores? Hasta ahí, doctores, hemos analizado al tipo penal de peculado, ¿no?, tanto doloso como culposo, en sus modalidades de apropiación y utilización, ¿no? Hemos precisado en qué se caracteriza el peculado culposo, ¿no?, que tiene que ver con la conducta de un tercero que finalmente no es evitada bajo deberes de prudencia por parte del funcionario y servidor público, ¿no?, y así lo interpreta la Corte Suprema. Ahorita vamos a dar cuenta cuando analicemos el último ítem que tiene que ver con el análisis jurisprudencial referido al tipo penal de peculado. Doctores, como segundo punto a tratar, tenía que ver con esta breve clase, ¿verdad?, con el análisis del tipo penal de peculado de uso, doctores, que ustedes me pueden acompañar, ¿no?, para dar lectura y análisis de su tipicidad
en el artículo 388 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 388? ¿No? Dice que será sancionado el funcionario o servidor público, ¿verdad? Nuevamente volvemos a verificar que estamos ante un tipo penal especial y de infracción del deber, ¿verdad? Que para fines ajenos al servicio, dice, ojo, para fines ajenos al servicio, usa o permite que use otros vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo pertenecientes a la administración pública, o dice que se hallan bajo su guarda, será sancionado. Es decir, dos conductas se sancionan. Usar, ¿verdad?, un vehículo, máquina o cualquier instrumento de trabajo. Acá viene algo interesante, doctor, más allá de que el sujeto activo es un funcionario o servidor público, como ya hemos venido analizando, ¿no? ¿Qué viene a concebir ello? Más allá de ello, doctores, acá podemos ver una clara diferencia, ¿no?, entre el tipo penal de peculado de uso regulado en el artículo 388 con el tipo penal de peculado por utilización regulado en el primer párrafo del artículo 387 del Código. ¿Cuál es, doctores? Es verificable de una simple lectura. La diferencia yace en que el objeto material del delito, es decir, aquel objeto corpóreo o incorpóreo, como dice la doctrina, sobre el cual recae la acción del sujeto activo del delito, que es la conceptualización de lo que debe entenderse como objeto material del delito, ¿no?, en este caso son específicos. ¿Cuáles son? Vehículos, máquinas y cualquier otro instrumento de trabajo perteneciente a la administración pública. ¿Se dan cuenta? En el primer párrafo del artículo 387 del Código Penal, doctores, el objeto material es de carácter genérico, ¿no? Habla de efectos o caudales, ¿verdad? Los caudales son todos bienes, me olvidé apreciar ello, son todo tipo de bien con contenido económico. Sin embargo, los efectos tienen que ver con todo tipo de documentación, incluso títulos, valores, ¿no? Que puedan servir como un comprobante de pago, como un medio de pago, ¿verdad? O que puedan servir en el tráfico jurídico, ¿no? Que puedan ser de carácter documental, no necesariamente valorados en el mercado como un bien general, ¿verdad? Sino que pueden ser medios de cambio incluso. A eso se refieren los efectos, no solo el mismo concepto que adopta los caudales, ¿no? Conforme acabo de detallar. Entonces, esos objetos materiales de efecto caudal que obran para el artículo 387 del primer párrafo del Código Penal no son los mismos en cuanto al peculado de uso. Así que, si en algún caso, ¿no?, ustedes creen que están en un concurso aparente de leyes, ¿ya?, fácil, la solución está en este elemento especial. Así que podrían aplicar el principio de especialidad, que es un principio que soluciona aparentes conflictos de carácter de la ley penal, ¿ya? ¿Y por qué aparentes? Porque en realidad los concursos aparentes no son otras cosas que errores injudicables, es decir, errores del interpretador sobre la ley, ¿ya?, que se pueden solucionar. Para mí, incluso no es necesario ni acudir al principio de especialidad. Basta leer el primer párrafo del 388 y el primer párrafo del 387 para darnos cuenta de que en un caso el objeto material es genérico, porque habla de efecto caudal, y en el peculado de uso estamos ante vehículos, máquinas o cualquier otro instrumento de trabajo de la administración pública. ¿Ya, doctores? Entonces, en eso consiste el tipo penal de peculado de uso, a diferencia al delito de peculado por utilización. ¿Ya, doctores? Ahora, ¿qué dice el segundo párrafo, no? Nos dice que esta disposición es aplicable al contratista de una obra pública o a sus empleados cuando los efectos indicados pertenecen al Estado o a cualquier dependencia pública, dice, ¿no? Acá es irrelevante esto, porque eso puede entenderse bajo una interpretación. O sea, bajo una interpretación correcta, diríamos que el contratista de una obra pública o sus empleados, cuando los efectos indicados pertenecen al Estado, pueden recaer, pues, en peculado de uso. ¿Y eso dónde está? En el análisis de funcionario o servidor público. Así que acá hay una evidencia, se podría decir una evidencia, ¿no?, una evidente manifestación, mejor dicho, del derecho penal simbólico.
como en muchos casos sucede en nuestro Código Penal, lamentablemente. En el último párrafo del artículo 388, que es un delito doloso, ¿verdad? Porque ya expliqué las razones de por qué estamos ante un doloso culposo, o cuándo estamos ante un delito doloso, perdón, cuando estamos ante un delito culposo y cuando ante un delito doloso. El delito de peculado de uso es doloso. Ya saben por qué, ¿verdad? Porque no se precisa ningún criterio de imprudencia taxativamente, conforme ordena el artículo 12 del Código Penal, ¿verdad? Por eso, para finalizar, el último párrafo dice lo siguiente: no están comprendidos en este artículo los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón del cargo. Es decir, los vehículos motorizados que están asignados a un funcionario o servidor público por razón de su cargo, ¿no? ¿Ya? Al servicio personal, ojo, por razón de su cargo, no pueden entenderse como peculados. Es decir, serían atípicos, es lo que nos está diciendo el último párrafo, el artículo 388. Y precisamente, bajo esa lógica interpretativa de autores, lo entiende la Corte Suprema, como vamos a ver ahora, en la jurisprudencia, que va a ser materia de análisis, y que es el último punto de esta clase del delito de peculado y delito de peculado de uso en cuanto a su análisis de tipicidad objetiva o subjetiva, en cuanto a criterios fundamentales a tenerse en cuenta para poder interpretar un hecho que sucede en la realidad, si se adecua o no al tipo de peculado en su modalidad de desapropiación o utilización, en su modalidad culposa, ¿verdad? Es decir, en su tipicidad culposa o en su tipicidad subjetiva dolosa, o si estaremos ante un tipo penal de peculado de uso conforme al artículo 388. Doctores, antes de entrar al punto de la jurisprudencia, sería bueno hacer algunas precisiones también respecto a la intervención delictiva, es decir, ante la autoría y participación en este delito, que en realidad, doctores, más que autoría y participación, este delito debe entenderse como un criterio dogmático general, ¿no? En cuanto a los delitos de infracción del deber, ¿ya? En cuanto a los delitos de infracción del deber, la autoría y participación tiene matices muy interesantes, autores. No sé si me han escuchado en otra clase, pero yo siempre, para que puedan comprender cómo viene a concebirse la autoría y participación en los delitos de infracción del deber, que parte del delito de infracción del deber es el delito especulado, que es hoy día materia de clase. Yo siempre cito de historia, ¿no? Es decir, ¿cuál es la historia del derecho penal en cuanto a la intervención delictiva? ¿No? ¿Cómo ha venido evolucionando? Bueno, doctores, la intervención delictiva ha venido evolucionando de forma racional en cuanto al tiempo. Se podría decir que desde finales del siglo XVIII, ¿no? A partir de la época de la Iluminación, ¿no? A partir de la época de los racionalistas, podríamos concebir de que ese concepto netamente causalista, ¿no? De la teoría de la equivalencia de las condiciones fue variando, doctores, para sintetizar. Antes, ¿no? Se decía, ¿no? Que todas las personas ya eran autores bajo un concepto de la teoría unitaria de autor, ¿verdad? Todos eran autores, por el hecho de que una condición había generado un resultado. Es decir, un resultado que se ve en la realidad debería ser sancionado a título de autor a todas las personas que hayan condicionado ese resultado. Eso decía la teoría de la equivalencia de las condiciones. Ejemplo, autores. Si A compraba un arma para matar a B, ¿ya? Y lo hacía, ¿verdad? Y lo mataba, A respondía penalmente, porque es el que ha generado el resultado muerto, ¿verdad? Bajo una concepción causalista. Pero además, doctores, quien le brindó el arma debería responder, porque él también generó la condición de que finalmente A mate a B. Y doctores, así también decía la teoría de la equivalencia de las condiciones, porque toda condición debería ser sancionada bajo esa teoría, ¿ya, doctores? Podría ser incluso el padre de A responsable también por esa muerte. ¿Por qué, doctores? Porque si él no hubiese dado, ¿verdad?, su espermatozoide para que finalmente
A mate a B, B jamás hubiese muerto. Es decir, jamás se hubiese producido el resultado. Entonces también es una condición. Y así, doctores, se iba sucesivamente ad infinitum. Es decir, bajo un criterio ad infinitum, ¿no? Algunos, si tú eres religioso, podrías decir que podrías llegar hasta Jehová, o si eres, pues, cientista, podrías decir, pues, hasta, que podrías llegar hasta la teoría del Big Bang como condición del resultado de la muerte de B. Entonces, esa irracionalidad, ¿no? O ese criterio ad infinitum, ¿no? De la teoría de la equivalencia de las condiciones, que decía que hay que sancionar toda condición que genere el resultado, ¿ya? Al tener ese criterio no parametrado, fue cambiando con el tiempo, ¿no? Luego vino la teoría de la causalidad adecuada. ¿Y qué decía? No toda condición debe ser sancionada, no toda condición que genere el resultado debe ser sancionada penalmente, ¿ya? No toda condición que genere el resultado debe ser sancionada penalmente. Eso se decía. ¿Ya, autores? Entonces, desde ahí parte el tema de que, por ejemplo, en el caso que yo puse, A podría responder penalmente, sí. ¿Y hasta dónde podría ser una condición adecuada? Hasta la persona que le dio el arma, pero su papá ya no podía responder, porque no es una condición adecuada que generó el resultado. Pero sí podría ser quien le prestó el arma. ¿Se dan cuenta? De ahí vino la teoría de la relevancia típica, es decir, que esta condición adecuada debe estar regulada en el tipo penal, ¿ya? Esto, doctores, fue variando y luego vino el finalismo y agregó el criterio de dolo a la tipicidad subjetiva. La extrapoló de la culpabilidad a la tipicidad subjetiva. Y luego, finalmente, viene ahora la imputación objetiva. Pero eso es en cuanto a formas de imputar, ¿ya? En cuanto a la evolución de la intervención delictiva, tenemos que antes existía una teoría subjetiva. ¿Qué decía esto? Que será autor la persona que quiere dentro de sí, por eso decía teoría subjetiva, quiere realizar el hecho delictivo. Y será cómplice quien auxilia, es decir, quien no quiere realizar el hecho, pero auxilia a la persona que comete el hecho delictivo. Por ejemplo, la señora Juana, quien tiene un amante, está cansado de su marido, quiere matarlo, y le dice pues a su amante, planea con su amante para que él finalmente realice el acto. Entonces, su amante la mata, pero bajo la teoría subjetiva, ¿quién la quiso matar? La esposa. Entonces, autora sería la esposa. Y por más que su amante fue el que realizó el acto directo, es decir, el que tuvo el dominio del hecho, ¿no? Quien responde a título de autor sería la esposa por querer matar a ella. Teoría subjetiva. Eso varió, porque las críticas vinieron a plantear como pruebas lo subjetivo. Difícil. Entonces vino la teoría objetiva formal, vino la teoría objetivo material. La teoría objetivo formal decía que será autor quien realiza el verbo rector. Es decir, quien realizaba la conducta de matar era autor. Y quien no realizaba el verbo rector era cómplice. La teoría objetivo material decía que quien realiza más conductas, ¿ya? Es autor. Y quien realiza menos es cómplice. Por el aporte material. ¿Se dan cuenta? Luego viene la teoría del dominio del hecho, ¿no? Y ahí vienen pues los conceptos de coautoría, los conceptos de autoría mediata, ¿verdad? Los conceptos de autoría directa, propia de la teoría del dominio del hecho. ¿Qué viene a decir la teoría del dominio del hecho? Que será autor quien realice los elementos objetivos y subjetivos del tipo, siguiendo la concepción que yo le decía de imputación de la teoría causalista ya adecuada, sumada a la relevancia típica, es decir, que se subsumía en el tipo, y que sumada a la finalista implicaba un dolo y una culpa. Es decir, este criterio del dominio del hecho es propio también y coherente con la teoría del finalismo, en la que ya la forma de imputar era más racional, ¿no? Entonces, en la teoría del dominio del hecho, autor es quien realiza elementos objetivos y subjetivos, y cómplice será quien realiza un auxilio, una ayuda a quien realiza los elementos objetivos y subjetivos. Y eso varía finalmente, doctor, en la teoría del dominio del hecho respecto a los delitos de infracción del deber, ¿no? Nace la teoría de la infracción del deber acuñada por Rochin, la teoría de dominio del hecho también del profesor Rochin, pero en cuanto
a la teoría de la infracción del deber, también se le atribuye al profesor alemán Klaus Rossi. Él decía, pues, que será autor quien infringe el deber especial asignado por la norma penal, y será cómplice quien no infringe el deber especial. Entonces, bajo esa lógica, porque la teoría de la infracción del deber se aplica a los delitos de infracción del deber, la autoría y participación debe conseguirse de esa misma forma para el delito peculado. Será autor quien tiene el deber especialísimo de administración, de custodia, de percepción respecto del efecto o caudal público. Y será cómplice quien no tenga ese deber especial. ¿Cabe la coautoría, doctores? No cabe la coautoría, ¿no? Porque el deber no se puede dividir. Recordemos que la coautoría implica una división de funciones. Las funciones especiales no se pueden partir, ¿no? A excepción de que estemos en una misma situación jurídica, como puede suceder, por ejemplo, en el caso de la colusión, donde hay miembros del comité especial. Son 3 por mayoría, en la realidad, en la práctica, ¿verdad? Entonces, esos 3 pueden acordarse y realizar una función en específico respecto al acuerdo colusorio. Claro que sí. Ahí podría haber. O sea, no es una regla general de que no quepa la coautoría en los delitos de infracción del deber. Al menos en el peculado no es posible. Pero en otros delitos puede ser, ¿no? ¿No? Hay excepciones a la regla, precisamente bajo el criterio de que la coautoría es hija de la teoría del dominio del hecho y no de la infracción del deber, que es otro de los impedimentos que dicen los dogmáticos para no aplicarla. Pero, si vemos en la realidad, como les he puesto el ejemplo, puede darse en los casos de colusión. En el delito de peculado no es factible la coautoría. ¿Ah? Entonces, doctores, esos son los criterios de intervención delictiva a tenerse en cuenta en cuanto al delito de infracción del deber, que es el delito de peculado, y además el delito de peculado de uso. Finalmente, doctores, como les había prometido, vamos a hacer un breve análisis jurisprudencial respecto al tipo penal de peculado, tanto doloso por apropiación y utilización, peculado culposo. Vamos a analizar también con una jurisprudencia por ahí al tipo penal de peculado de uso, ¿no? Y vamos a analizar también ese criterio de atipicidad que está contenido en el último párrafo del artículo 388 en cuanto al uso de vehículos asignados personalmente para su uso, ¿no? La Corte Suprema dice que esos hechos precisamente son atípicos, ¿ya? Vamos, doctores. Doctores, para el caso del peculado culposo, ¿ya? Revisen el recurso de nulidad 1675-2012, recurso de nulidad 1675-2012. Este es un caso de 2 docentes de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, ¿no? Estas personas tenían el poder de tener las llaves, pues, de las aulas virtuales. ¿Y qué pasa? Sucede que entran a robar a esta universidad, ¿no? Más o menos como yo decía, el delito peculado culposo es la sustracción de un tercero que es imputable al funcionario o servidor público por un acto no prudente, ¿no? Entonces, ¿qué dice acá la Corte Suprema? Dice un tema bien interesante. Hace un análisis respecto a la competencia funcional del funcionario o servidor público en el peculado culposo, ¿no? Remítanse en ese recurso de nulidad, doctores, al fundamento jurídico cuarto, ya que acá lo tengo impreso y que voy a dar lectura, doctores. Cuarto, dice la Corte Suprema, que si bien los procesados Jacinto Cornelio Isidro Giraldo y Arnaldo Alejandro Ruiz Castro durante el proceso señalaron ser docentes principales de la Facultad de Minas de la entidad agraviada, de haber tenido las llaves de las aulas virtuales 201 y 301, donde se encontraban los bienes sustraídos y que facilitaban el ingreso de los docentes a dichas aulas para su uso, como un acto de colaboración adicional a sus funciones como docente. No obstante, dice la Corte Suprema, de las pruebas actuadas, no se estableció que los procesados eran responsables, ahí va el tema de la competencia de prudencia del funcionario servidor público en cuanto a que un tercero sustraiga, ¿verdad?, caudales o efectos públicos. Dice, no obstante, de las pruebas actuadas, no se estableció que los procesados eran responsables del cuidado del acervo documentario, bienes y llaves de las anotadas aulas,
Más allá de que ellos dijeron que portaban las llaves, pero decían que en un análisis de la normativa extrapenal ellos no tenían ese deber. ¿Se dan cuenta? Se dan cuenta, ¿no? Que el hecho de facilitar a los docentes el ingreso a las aulas no es un factor generador de una situación de riesgo para los bienes y mucho menos que fue aprovechado para un tercero, más aún si las investigaciones policiales concluyeron que la sustracción se produjo cuando los acusados se encontraban al interior de la anotada universidad y que el hurto de los bienes en cuestión se produjo vía un escalamiento de local y traspasado de tragaluz. Es decir, eso no era de su competencia en cuanto a deberes de prudencia. ¿Se dan cuenta? Respecto al efecto caudal público. Eso es lo que concibe la Corte Suprema en este recurso de nulidad. Que, ojo, doctores, al ser un recurso de nulidad, ¿qué quiere decir, doctores? ¿No? Esto para los jóvenes que quizás están más formados con el nuevo modelo procesal penal. Cuando la Corte Suprema, pues, actúa en recurso de nulidad, cuando ustedes ven recurso de nulidad, acá está actuando como instancia, ¿ya? Porque, como sabrán mis colegas que tienen más tiempo, antes del Código del 2004, Decreto Legislativo 957, ¿verdad? Existía el proceso ordinario previsto en el Código de Procedimientos Penales de 1940, donde en primera instancia emitía sentencia luego de un juicio oral público y contradictorio, bueno, que no tenía tantas reglas como el juicio oral actual, ¿verdad? Del Código del 2004, emitía sentencia en primera instancia la Sala Superior, ¿ya? Y contra esa sentencia de primera instancia cabía recurso de nulidad, que era una suerte de recurso de apelación. Ya no se dejen confundir por la denominación nulidad, que es distinto también al concepto de nulidad como remedio, ya como remedio, no como medio impugnatorio obrante en el Código del 2004. Entonces, planteaba esta nulidad que era una suerte de apelación y esta sentencia era revisada por la Corte Suprema. Entonces, la Corte Suprema, cuando emite recurso de nulidad, está actuando como instancia de apelación, ya que se conocía antes en el proceso ordinario del Código de Procedimientos Penales de 1940, ¿ya? Como, como una instancia, es decir, una instancia de apelación en contra, mejor dicho, para verificación o análisis de un medio impugnatorio planteado en contra de una sentencia de primera instancia que, como vuelvo a decir, se emitía por la Sala Superior. ¿De autores? Entonces tengan en cuenta eso si es que algunos no lo tienen en cuenta para cuando analicen la jurisprudencia que encuentren a su vista. En cuanto a la relación funcional, que yo decía que era directa e indirecta, pueden sumarle el recurso de nulidad 1780-2015 de autores, ¿no? Donde la Corte Suprema dice ello, que la relación funcional puede ser directa o indirecta. Es clara la Corte Suprema, ¿no? Acá la Corte Suprema también actúa en sede de instancia. Recurso de nulidad 1780-2015. ¿Qué dice también el fundamento jurídico cuarto, autores? Dice, lo medular para el caso analizado será profundizar en la definición de lo que se entiende por relación funcional entre el funcionario público y los bienes o caudales objeto de apropiación. Al respecto, dice, el objeto del delito especulado, caudales y efectos, debe estar confiado o en posesión inmediata o mediata del sujeto activo. Mediata o inmediata, ahí está, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? En razón del cargo que tiene asignado al interior de la administración pública. Las atribuciones y competencias aparecen determinadas o establecidas en forma previa por la ley o normas jurídicas de menor jerarquía. Es decir, las competencias o atribuciones, lo que yo le decía, ¿verdad?, tienen que ser analizadas en la normativa extrapenal, es lo que nos está diciendo la Corte Suprema. Todo lo que yo le decía, ¿verdad? Asimismo, dice la Corte Suprema, la relación funcional admite dos interpretaciones. Dice. Uno, el funcionario tiene el control directo de los caudales o efectos. Entre paréntesis dice la Corte Suprema, es el detentador material de los bienes, como el jefe de logística, el administrador que tiene la caja chica, o el funcionario que está en contacto con el bien a efectos de brindar servicios. Por ejemplo, la Corte Suprema. Ahí existe, dice la Corte Suprema, un control directo, una posesión directa. Y otro caso que tiene que ver con una posesión
perdón, con una relación funcional indirecta, ¿verdad? Dice que cuando el titular o funcionario público no está en relación directa con los bienes ni los posee físicamente, o simplemente estos no están en su determinado territorio que él administra. Sin embargo, dice la Corte Suprema, posee una disposición jurídica de los bienes, lo que yo ya venía advirtiendo. Posee una disposición jurídica de los bienes, entre ellos el titular del pliego, el administrador, el jefe de logística, que no necesariamente tiene a los bienes en su área específica, sino que desde su gerencia dispone que los bienes sean entregados a terceros o hacia él mismo. Es decir, que tiene un poder de decisión, dice la Corte Suprema. ¿Se dan cuenta? Recurso en nulidad 1780-2015, autores. En cuanto al delito de peculado de uso, para no dejarlo de lado, ¿no? Recuerda que le había hablado del último párrafo, del 388, ¿verdad? Donde se evidencia que hay un caso de atipicidad cuando el funcionario o servidor público utiliza un bien que ha sido asignado en función a su cargo de forma personal, ¿verdad? Este es un caso, pues, recurso de nulidad también 564-2012, ¿ya, autores? Acá la Corte Suprema nos dice, pues, lo siguiente, en el fundamento jurídico séptimo, que por los fundamentos jurídicos que anteceden, se puede concluir, mire, doctores, que la conducta imputada al imputado Fuentes Guzmán no se encuentra inmersa en el delito imputado, y por el contrario, dice, se enmarca, ahí viene lo interesante, en el último párrafo del artículo 388 del Código Penal, que taxativamente expresa que no están comprendidos los vehículos motorizados destinados al servicio personal por razón de su cargo. ¿Se dan cuenta? Lo que yo les venía advirtiendo. ¿Autores? Eso más o menos ha sido el enfoque que ha venido adoptando la Corte Suprema. Hay bastante jurisprudencia, ustedes pueden revisar, ¿no? Pero toda esa jurisprudencia sigue esa perspectiva de análisis que acabamos de hacer en la presente ponencia. ¿De autores? Para culminar, es necesario recordarles y que también verifiquen para ello el acuerdo plenario 7-2019, ¿ya? Que como ustedes sabrán, habla sobre los viáticos, ¿no? Sobre si la no devolución de viáticos implicaba delito de peculado. Bueno, la Corte Suprema dice que bajo principios de subsidiariedad y bajo principios de proporcionalidad, eso debe ser visto en el derecho administrativo sancionador si es que correspondiera, y no debe verse concebido como un delito de peculado. Autores, eso es todo por esta clase. Muchas gracias por haberme escuchado. Estoy atento a sus preguntas si es que hay alguna, o si no, para alguna vez pueda el doctor Henry despedirme y así también yo despedirme de ustedes. Henry. Doctor, ¿puedo hacer una pregunta? Claro que sí, doctora, dígame. Mire, con relación a lo último que mencionó, el caso de los viáticos. Bueno, le presento el siguiente caso. Si yo en condición de efectivo policial me designan como agregada policial en el país de Italia, ¿no? Entonces, estando allá en Italia, a los efectivos policiales se les paga gastos de representación, ¿no? Digamos, para su alojamiento, su estadía, mientras que sean, mientras que duren en el cargo. Estoy allá, recibo mis gastos de representación. Una vez que vengo o regreso al Perú por un tema de vacaciones, por un mes que le corresponde al año, igual me cancelan estos gastos de representación. Coincidentemente, mis vacaciones son en diciembre de 2019. Engancho, por así decirlo, con las vacaciones de enero 2020. Y
llega el tema de la pandemia y ya no puedo regresar a la ciudad de Italia. Entonces, quiere decir que me quedo febrero, marzo, abril, mayo, junio, hasta la fecha en el Perú. Sin embargo, sigo cobrando gastos de representación, teniendo en cuenta que ya no estoy en Italia. Y esos gastos de representación ascenderían a más de 40,000 soles mensuales aproximadamente. Ahí eh, cabría alguna figura de peculado, teniendo en consideración de que yo estoy percibiendo ese dinero. Yo entiendo de que no me correspondería toda vez de que estoy en Perú, no en Italia. ¿Cómo ve usted esa figura? ¿Habría o cabría por ahí un tema de peculado? Doctora, ¿qué tal? Interesantísimo el caso que me ha planteado. Yo le recomiendo, para que más o menos resuelva su duda, que revise el fundamento jurídico 35 en adelante del Acuerdo Plenario 7/2019. Bueno, ese acuerdo plenario no se ha puesto lamentablemente en situaciones excepcionales, pero ahí lo que dice la Corte Suprema es de que se va a ver como un criterio de infracción administrativa cuando la persona no realiza la función o servicio encomendado y se queda con el dinero recibido, ¿ya? Pero el tema es, acá hay un tema interesante, hay que realizar un juicio de valor, y ahí está el tema, ¿no? Aparentemente hay un juicio de subsunción causal, usted estaría cometiendo, si es que se ha apoderado, ¿verdad? Si es que no llega a devolverlo en su momento, podría haber un delito de peculado. Pero, como vuelvo a decir, habría que ver, usted está gastando todo ese dinero, porque si lo está gastando para, por ejemplo, mantenerse en el Perú, ¿no? Y existe una imposibilidad de viajar y realizar sus funciones, ¿verdad? Las funciones encomendadas por las cuales le han dado el viático, si existe, o sea, esa necesidad de alimentación, recuerde que los viáticos tienen carácter personal, es decir, son dinero asignado para la función, pero también tienen carácter personal. Yo considero que si usted está gastando parte de esos 40,000 en los que son servicios esenciales, ya como comida, ¿verdad? Para que usted pueda subsistir mientras está esta pandemia, no existiría delito de peculado. Y usted tendría que explicar, ya, responder a su entidad, estos son mis gastos, ¿verdad? Si bien no se llevó la función, estoy devolviendo tanto y estoy precisando que he gastado en mis bienes esenciales, en mis servicios esenciales. Y si ello es así, no hay delito de peculado. Yo le recomiendo que haga eso para evitar cualquier problema posterior, doctor. Ah, ok, doctor. Me olvidaba de comentarle a ello es de que aparte de los gastos de representación, en paralelo percibo mi sueldo normal, o sea, mi sueldo que me corresponde adicional. Eso lo percibo normal. Ah, bueno, ahí no hay ningún problema, doctora, porque los trabajadores públicos han sido, lo que yo tengo entendido, tengo muchos amigos, han venido recibiendo su mensualidad, porque eso no se le ha cortado, ¿no? El problema ha sido con las personas que no estaban dentro de se podría decir, dentro de la formalidad para que el Estado los pueda detectar y apoyar económicamente durante este tiempo de suspensión de actividades. Bueno, habría que ver también si le han aplicado suspensión perfecta de labores o no. O sea, habría que ver cómo ha quedado con su empleador la persona o con la entidad en el caso de las entidades públicas, ¿no? Ah, ok, doctor. Gracias. Muy amable. No se preocupe. ¿Alguna pregunta adicional, sino para ir culminando? Bueno, veo que no. Bueno, doctores, les agradezco pues su presencia hoy aquí. Les pido disculpas por haber llegado un poco tarde. Tuve unos problemas para ingresar y vuelvo a agradecer a mi amigo Henry Ventura Quesada, ¿no? Y al Instituto Latinoamericano en Derecho y Sociedad por haberme dado la oportunidad esta vez de hablar sobre el delito de peculado. Entonces, doctores, será hasta una próxima oportunidad. No veo que el amigo Henry esté conectado, quizá
quizá haya tenido algún problema. Bueno, doctores, Gracias, doctor. hasta luego. Usted, doctor, Hasta gracias. Usted luego. acá en línea. Muy buena noche, doctores. Gracias. Hasta el próximo viernes. Buena noche con todos.